químico, pues ejerce su efecto en otra célula vecina, ¿no? Tiene receptores en otra célula vecina. La nerviosa, la que estamos viendo, donde la neurona, pues, libera este neurotransmisor que tiene efecto en otra célula. Recuerden que aquí puede ser otra neurona, puede ser músculo liso, puede ser músculo esquelético, ¿vale? O inclusive una glándula. En la endocrina, una célula, bueno, aquí se representa como una célula, pero realmente pues es un conjunto de células, ¿no? Sintetizan, almacenan y liberan esta sustancia química, este es el mensajero químico, pero este es vertido a la sangre, ¿sí? Por lo que recorre distancias muy largas para llegar a su célula blanco, ¿sí? A eso se le llama hormona, recuerden. La diferencia entre una hormona y neurotransmisor prácticamente es esa, ¿no? La distancia que recorre y además también puede ser el lugar de síntesis. Y tenemos la neuroendocrina, ¿sí? Donde una neurona sintetiza, almacena y libera, pero una hormona. Esta hormona es liberada a torrente sanguíneo para llegar a su órgano blanco, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de comunicación que podemos encontrar en nuestras células. Del lado derecho, pues les muestro, ¿se acuerdan de estas estructuras azules? ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿Son las proteínas? Ajá, pero ¿cómo se llaman? Son los canales. Pero el conjunto, ¿cómo se llaman? Que dijimos. Gap junction. Junction, ajá, exactamente. Son las uniones gap, ¿sale? Estas uniones, ayer las vimos que están constituidas por un conjunto de conexinas. 6 conexinas forman un conexón y cuando un conexón está interaccionando con otro conexón de otra membrana de otra célula, pues forma estas uniones comunicantes o las gap junction, ¿vale? A través de ellas, estas las tienen todas las células, excitables y no excitables. Las no excitables, pues les sirven para que pasen nutrientes, que pasen segundos mensajeros, etc. Y para las excitables les sirven principalmente pues, para el paso iónico, ¿sí? De una célula a otra, ¿sí? Esas son importantes para llevar a cabo la comunicación. Ahora, ayer también les comenté que estos receptores se encuentran ya sea en la membrana, como se observa en la imagen de arriba, o intracelulares, ¿sí? Ya sea en el citoplasma o en el núcleo. ¿De qué depende? De la naturaleza química del ligando. Por lo tanto, si mi ligando es hidrofílico, pues su receptor va a estar en la membrana y a eso se le llaman señales hidrofílicas. Si mi receptor, si mi ligando tiene naturaleza lipofílica, pues es capaz de difundir a través de la membrana y unirse a su receptor, ya sea que esté en el citoplasma o en el núcleo. A eso se le llama señal lipofílica, que es lo que ayer les mencionaba. Y esta fue la imagen que les puse ayer. Los tipos de receptores que podemos encontrar son muchísimos más, muchos más, pero solo nosotros vamos a ver estos. Seguramente cuando lleguen a inmunología van a ver otro tipo de receptores membranales, pero en este momento no. ¿Sí? Entonces, para que integren lo que van a ver hoy con lo que vean en inmuno cuando llegue. Tenemos este azul, ¿cómo se llama este receptor azul que permite el paso iónico? Ionotrópico, muy bien. El rosita que modifica el metabolismo celular, ¿cómo se llama? Metabotrópico. Muy bien, muchas gracias, metabotrópico. Y este verde que tiene actividad enzimática, ¿cómo se llama? Tirosinapsina. Tirosina sinasa, ¿vale? Tirosina sinasa. Y tenemos este otro morado que recibe un mensajero que puede difundir fácilmente a través de la membrana. ¿Cómo se llama este receptor? Nucleares. Nucleares, así es. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Espero que hayan visto los videos de ayer. Sobre todo les pedí que vean los metabotrópicos porque ese es pues un poquito más complejo. Todos son muy bonitos, muy interesantes, pero unos son más complejos que otros, ¿no? Entonces, aquí nada más les muestro
pues los tipos de señales hidrofílicas que pueden existir. O sea, estos péptidos y proteínas, ¿como cuáles? Pues todos estos. Insulina, vamos a ver más adelante qué es la insulina, glucagón, antidiurética, oxitocina, angiotensina, factores de liberación de las hormonas hipoficiarias, endorfinas, factores de crecimiento y de transformación, y muchos más. Estos son algunos ejemplos. Vamos a ver, es todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a irlo integrando poco a poco, pero más en el tema de endocrino, que es la última temporada de esta su serie, fisiología humana. Insulina, glucagón, antidiurético, oxitocina y angiotensina las vamos a ver más adelante. ¿No? Ahora, déjenme ver, espérenme. Ese es un pequeño, es que no quiero atascarlos de tanta información, quiero irme al grano. Ok, fíjense. Vamos a comenzar con los receptores ionotrópicos. Ustedes ya conocen más o menos un tipo de receptor, ¿no? Receptor ionotrópico, los cuales también se conocen como canales iónicos o receptores dependientes del ligando, ¿sí? Es lo mismo, para que lo anoten en su cuaderno. Receptor ionotrópico o canal iónico o receptores dependientes del ligando. ¿Por qué son receptores dependientes del ligando o canales dependientes del ligando? Así lo van a encontrar. Pues porque estos canales tienen un sitio específico para un ligando específico, ¿sí? Y que cuando ese ligando se une a ese sitio específico, cambia la conformación de este canal, ¿sí? Está cerrado, llega el ligando, como lo observamos en la imagen de la derecha, llega el ligando, se une a su sitio específico y se modifica su conformación de tal manera que se forma el canal para permitir el paso de los iones. El principal puente puede ser o sodio o calcio, o cloruros, ¿no? También. Está formado por 1, 2, 3, 4, 5 dominios transmembranales, como se observa en esta imagen a la izquierda, en la imagen inferior, perdón. Estos dominios son los que atraviesan la membrana, esta parte, la que se me viene en la membrana, y pueden ser de 5 o de 6 dominios, dependiendo del receptor. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de que entre una corriente iónica? Pues modificar el potencial de membrana que tenemos en la célula, ¿no? En la membrana, pues, ¿sí? Y además, pues generar respuestas, en este caso se generan potenciales graduados, ¿sí? Son respuestas pasivas, las cuales, como ya lo hicieron en su tarea, pues son respuestas que se propagan a lo largo de la membrana, pero si no hay suficiente estímulo, suficientes iones, pues se pierde, ¿no? Y puede que no llegue al objetivo que quería, ¿no? Esa es una. Profesora, Sí. Yo me perdí un poco con lo de los dominios. ¿Me puede explicar qué es? Ajá. Fíjense, estas proteínas transmembranadas, estos receptores ionotrópicos son proteínas transmembranales, es decir, atraviesan la membrana. Nosotros generalmente lo dibujamos así, ¿no? Por facilidad. Pero ya viéndolo de manera más molecular, se observa como en la imagen de la parte inferior izquierda. Es una proteína grandota, ¿ya vieron? Tienen su amino terminal, tienen su carboxilo terminal, y esta tiene esta conformación de tal manera que se va acomodando aquí en la membrana, pasando 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? A estas zonas que atraviesan la membrana, a estas pequeñitas zonas que son 5, se les llaman dominios transmembranales, ¿sí? Estas. Por lo tanto, cuando ustedes lean en un libro, no, pues esta proteína tiene 5 dominios transmembranales, entonces ustedes ya van a imaginarse que esta proteína pasa 5 veces o atraviesa 5 veces la membrana, ¿sí? Esos son los dominios transmembranales, ¿vale? Y pues cada dominio pues está unido por asas, como se observa aquí, ¿no? Que es, aquí está, ¿vieron? Así como se muestra esta, ayer el maestro Tomás les mostró un canal iónico, creo que era el de, no me acuerdo si era el de potasio o el de sodio, pero igual, si ustedes los buscan, van a ver esta conformación, pero para mayor facilidad y por conveniencia, pues nosotros nada más dibujamos de esta manera, ¿vale? Pues estos son los dominios, los que atraviesan la membrana. ¿Sabes?
¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Va. Entonces, ayer, bueno, miren, esta es otra vista. Igualmente, atraviesa, por ejemplo, atraviesa 1, 2, 3, 4 veces la membrana, por lo tanto tiene 4 dominios transmembranales. Este es el de acetilcolina. Y aquí viene lo interesante. Pues porque uno tiene 4 y otro 5. Porque tenemos distintos tipos de receptores para acetilcolina. Entonces, esto lo hace muchísimo más interesante. ¿Sí? Tenemos receptores ionotrópicos para acetilcolina y tenemos receptores metabotrópicos para acetilcolina. Entonces, ya vimos que un receptor, bueno, si el neurotransmisor se llama acetilcolina, pues mi receptor va a ser colinérgico, ¿vale? Pero ahora lo tenemos que saber distinguir, pues, de los diferentes tipos de receptores colinérgicos que hay. Para eso se han clasificado con distintos, pues, letras, ¿sí? Ahorita no nos vamos a enfocar tanto en esto. Vamos a verlo cuando empecemos a ver músculo esquelético, ¿sale? Pero lo que sí quiero que sepan es que para un ligando, para un neurotransmisor, puede haber más de 2 receptores diferentes para ellos. Y se distinguen, pues, por la ubicación, ¿no? También. Entonces, eso es lo que quiero que tengan ahí a la mano para que después lo veamos más a detalle, ¿vale? Ahora, un ejemplo, pues nosotros vimos ayer el ejemplo así como muy, muy básico, muy a la Mickey Mouse, pues de un receptor para acetilcolina, colinérgico. Aquí les muestro otro ejemplo. No necesitan copiar todo porque lo vamos a ver más adelante en nervioso, pero sí quiero que vean que pues estos receptores ionotrópicos se encuentran pues, en la membrana de la célula postsináptica y en este caso, este ejemplo que les estoy dando es un receptor NMDA, ¿sí? Un receptor para glutamato y tenemos aquí en verde un receptor igual, ionotrópico, pero también para glutamato. Entonces el glutamato también tiene más de 2 receptores diferentes y que cuando se une a cada uno de ellos, pues desencadena una señal diferente. Observemos que cuando el glutamato es liberado al espacio sináptico, se une este receptor que se llama AMPA para el glutamato, se une a su sitio específico, se abre el receptor, entra sodio principalmente, pero así como entra sodio también sale potasio, ¿no? Y esto lo que hace es generar el cambio en la membrana, ¿no? En la polaridad de la membrana. La finalidad es que esta despolarización generada por el sodio abra a mi otro canal que se llama NMDA. Entonces, lo único que quiero que visualicen es que la complejidad es diferente para cada uno de los canales. Hablando del NMDA, dense cuenta, bueno, vean aquí que entra una cierta concentración de calcio y que este calcio es lo que genera ya los cambios dentro de la célula. Entonces, nada más quiero que vean que es más complejo uno que otro, ¿vale? Ejemplos, todavía tenemos los receptores para acetilcolina, que son los colinérgicos, receptores para glutamato, que son los glutamatérgicos, específicamente AMPA y NMDA, ¿vale? Para que los vayan anotando. Y tenemos un montón, pero los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso, ¿vale? Entonces, estos son los receptores ionotrópicos, permiten el paso de una corriente iónica para modificar ciertas funciones celulares, ¿vale? Hasta ahí. Vamos a ver más adelante el efecto que tiene la acetilcolina sobre el músculo esquelético, que también es muy interesante. Ay, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, ahora vamos a ver los otros receptores que se llaman, ay, ¿qué estoy haciendo? Receptores metabotrópicos. Estos receptores metabotrópicos, la disposición que tienen en la membrana es la siguiente. Igual, es una proteína transmembranada. ¿Y cuántos dominios tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembranales. Todos, aquí sí, todos los receptores metabotrópicos están formados por 7 dominios transmembranales. Todos.
¿sí? No son como los ionotrópicos que pueden tener 4, 5 y hasta 6. Aquí no, aquí todos tienen 7. El amino terminal está afuera, bueno, en la parte extracelular, y el carboxilo en la parte intracelular. Aquí se representa una imagen de un receptor metabotrópico y miren, aquí tenemos también al glutamato. Entonces, eso quiere decir que el glutamato, aparte de tener receptores ionotrópicos, también tiene receptores metabotrópicos, ¿sí? Y tiene igualmente un sitio específico de unión al receptor, ¿vale? ¿Qué característica tiene este? Que al lado de este tenemos, bueno, tiene una proteína llamada proteína G, ¿sí? Esta proteína G está formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Aquí se observan muy bien. Y aparte, usan como energía el GTP, ¿sí? El GTP que cuando se hidroliza nos forma GDP. Y el GDP siempre va a estar unido a la subunidad alfa, ¿sale? Es una proteína heterotrimérica, por las 3 unidades y aparte son diferentes, ¿sí? Y que usa el GTP. Otros elementos que necesitan saber es que también en la membrana tenemos proteínas efectoras, ¿sí? Son proteínas transmembranales que ellas se encargan de realizar pues la función de responder ante la presencia o ante la activación de este receptor metabotrópico. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando segundos mensajeros. Si recuerdan en una de las imágenes, de las primeras imágenes, yo les colocaba primer mensajero. El neurotransmisor, bueno, el ligando químico, el mensajero químico, actúa como un primer mensajero, porque él lleva el mensaje, es el que lleva, el que indica, ¿no? El que va a decir o va a activar al receptor. Entonces, este glutamato, pues es un primer mensajero. Hablando particularmente de los receptores metabotrópicos, aquí se producen segundos mensajeros pues, que llevan el mensaje ya codificado hacia la parte interna, bueno, aquí siguen en la célula, en la parte intracelular, para generar una respuesta, ¿sí? Un cambio metabólico en estas células. ¿Queda claro cómo está formado este receptor metabotrópico y los elementos que tiene? Eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Que quede muy claro. ¿Sí está, sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bueno. Profesor, yo sí tengo uno. Ajá, adelante. ¿Podría repetir otra vez el de qué es el efector, por favor? Ajá, el efector es una proteína, ¿sí? Es una proteína que cuando está activada, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, un poquito más a detalle, pero esta proteína efectora se activa gracias a la subunidad alfa y cuando se activa, esta realiza una función, ¿sí? Un efecto, ¿sí? Sobre otra proteína, por ejemplo. La finalidad es generar segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, la proteína efectora es aquella que realiza recibe qué es lo que va a hacer y desencadena una respuesta, ¿sí? Así como lo vimos cuando vimos termorregulación, en el subsistema de entrada y subsistema de salida que estaban los efectores, es decir, si hablamos del subsistema de entrada y hace frío, el efector es el músculo esquelético, es el órgano que va a realizar va a desencadenar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues contracción muscular, ¿sí? Es lo mismo aquí. El efector es una proteína que va a recibir una información y va a desencadenar una respuesta, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Vale. Ahora, importantísimo, se lo tienen que aprender, chicos. Aquí les muestro lo mismo, que es igual, receptor metabotrópico acoplado a sus proteínas G, pero estas proteínas G, aquí lo que me interesa en esta imagen es que vean cuántos tipos de proteínas G podemos tener. Tenemos la proteína GI, para que lo noten en su cuaderno, proteína GI, proteína GS, proteína GQ, que son las que vamos a ver nosotros. Hay otra que es la G, la 1213 o la G 1112, etcétera. Pero ahorita lo que me interesa es
que tengan en cuenta que las proteínas G se dividen en, bueno, se clasifican en GI, GS y GQ. Y vamos a ver cada una de estas, ¿vale? En la parte de abajo tienen los segundos, o bueno, la función que desencadena cada uno. De manera general, GS, porque es con la que vamos a empezar, GS, fíjense que cada uno tiene unido su GTP, ¿ya vieron? Entonces, su GTP, que lo usan como moneda energética, acuérdense. Entonces, GS, ¿qué hace? Incrementa al AMP cíclico, ¿sí? GI lo que hace es disminuir al AMP cíclico y además activa algunos canales iónicos, ¿sí? GI. Y GQ incrementa la producción de diacilglicerol, que se abrevia como DAG, DAG, e IP3. Vamos a verlo así a detalle cómo lo hace, ¿vale? Y la otra, tenemos la otra, miren, esta, que es la G1213, que activa a RHO, que es otra proteína. Esta generalmente participa en la movilización de las vesículas cuando no se trata de células, de glándulas, ¿sí? Cuando se trata de glándulas. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver cuando veamos insulina seguramente. Profesora, dijo que la GI activa los canales iónicos. Algunos, sí, algunos canales iónicos. Y vamos a ver cómo lo hace. Si vieron en los videos, ya tendrán noción de qué es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, comencemos. Aquí algo importante, igual, se representa el receptor metabotrópico, la proteína G. Recuerden que está formada por 3 subunidades, que es la alfa, beta, gamma. La alfa es la que tiene el GTP, ¿sale? Lo único que me interesa es que vean cómo aquí está unido primeramente, en esta imagen de aquí arriba, en reposo, un GDP, ¿sí? Entonces, cuando llega un ligando al receptor, el receptor cambia de conformación, la proteína G se acerca más a nuestro receptor, ¿sí? Interacciona con el receptor, y aquí hay un cambio de GTP por GDP, es decir, lo hidroliza, ¿sí? Hidroliza ese GDP. Por lo tanto, después, esa subunidad alfa, ya cuando tiene GDP unido, como se observa aquí abajo, se disocia de sus hermanas beta gamma. ¿Sí? ¿Ya vieron? Por lo tanto, esta subunidad alfa, ¿sí? Ya con su GTP, se va y activa a una proteína efectora. Mientras que beta gamma pueden pasar dos cosas, o que se quede aquí juntito al receptor, o igualmente vaya a otro efector. Depende mucho de qué proteína G estamos hablando, ¿sale? Entonces, cuando esta subunidad alfa activa mi efector, pues ya mi efector realiza una serie de procesos o de reacciones celulares que vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, pues ya, la proteína G, esta subunidad alfa es una GTPasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que le hace al GTP? Pues le hidroliza. ¿A qué? A GDP. Y cuando pasa eso, pierde afinidad por su efector y regresa de nuevo con la subunidad beta gamma en reposo. Y es un ciclo. ¿Vieron? Este es un ciclo. ¿Se entiende cómo funciona la activación, bueno, sobre todo la movilización de esta proteína G? Porque la vamos a ver mucho, la vamos a estar viendo y viendo y viendo, pero sin esto que la entiendan. ¿Se entiende? ¿Cree que lo podría repetir, por favor? ¿Podría repetir otra vez? Ok, sí, fíjense, en reposo, aquí en reposo tenemos un GDP, ¿vale? Tenemos el receptor y a un lado, aunque aquí se ve cerca, se ve unido, recuerden que, ay no, espérenme, está así, en reposo, la subunidad alfa
beta y gamma, o es decir, la proteína G, está a un costado de mi receptor metabotrópico. No está unido, ¿sí? Eso es lo que quede claro también. En reposo, mi proteína G está a un costado. No está interaccionando con mi receptor. Nada más está así como acompañando. No se agarran de la mano. Solo van caminando sin tocarse. Ay, no me estoy regresando. Ahora, aunque en la imagen se ve así, ya les dije que realmente no está así, ¿vale? En reposo tenemos a mi GDP, ¿no? Aquí unido a mi subunidad alfa, siempre. Ahora, se activa gracias a la presencia de un ligando, ¿sí? Ese ligando se une a su sitio específico en mi receptor y eso hace que cambie de conformación. Cuando cambia de conformación mi receptor metabotrópico, pues atrae a mi subunidad, a mi proteína G, la acerca más allá, la agarra en la mano, vamos a ponerlo así, la agarra en la mano, le está subiendo de tono aquí esto, ¿no? La agarra en la mano. Y obviamente, pues para que se movilice, esta proteína, pues necesita de la energía que tiene guardada como GDP, ¿no? Mi subunidad alfa, creo que eso no se los dije hace rato, pero se los comento en este momento, ¿sí? Usa su GDP. Ahora, pero no se puede quedar sin GDP. Entonces llega un GTP de nuevo. ¿Sale? ¿Sí se entiende esto? Usa su GDP para poder moverse y acercarse a al receptor metabotrópico. Pero necesita pues, otra vez de más energía. Llega GTP y se une pues a esta enzima que es una GTPase. La subunidad alfa es una GTPase. Ahora, cuando pasa esto, pierde afinidad alfa por beta gamma. ¿Sí? Y entonces la subunidad alfa se mueve hacia mi efector, hacia mi proteína efectora. ¿Ya vieron que es esta imagen? Se mueve hacia mi proteína efectora para activarla. Entonces llega y la activa, por un lado. Por otro lado, pues beta gamma puede pasar de dos, que se quede cerca de mi receptor o que también vaya a su efector. Depende de la proteína G de la que estemos hablando. Vamos a verlo más adelante a detalle con respecto a las proteínas G. Ahora, ya que mi subunidad alfa activó a mi efector, pues generalmente mi efector lo que hace pues es desencadenar una serie de señales, ¿no? Como se observa aquí en esta imagen de abajo. Señales que vamos a ver a detalle más adelante. Ya que pasó todo eso, pues debe de haber algo pues que inactive a mi proteína, a mi subunidad alfa. O sea, no puede estar todo el tiempo activada. Entonces llega, aquí vamos a evitar hablar lo más que se pueda de las proteínitas, porque aquí tenemos esta, ¿no? La RGS llega y es moduladora, ¿no? Regula la señal de esta proteína, la señalización. Y lo que hace es, pues, activar esta parte o esta actividad enzimática que es de GTPase, y este GTP que tenía unido, pues, ¿qué le pasa? Pues se hidroliza y nos da como resultado GDP más fosfato inorgánico, ¿no? Y cuando pasa eso, pues regresa con sus hermanas beta gamma en reposo. ¿Sí? Mientras no haya otra vez otro ligando, pues se va a quedar o van a permanecer en reposo. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, Maestra, profe. ¿puede repetirme aquí cuáles son los segundos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo segundos? ¿Qué? ¿Segundos mensajeros? Ah, pero vamos para allá. Espérame. ¿Sí? Vamos para allá, para que no se me haga. Entonces aquí en este diagrama no hay. Aquí no. No, aquí no. Aquí no se los mencioné. Solo les mencioné la parte de señalización, pero no mencioné segundos mensajeros, ¿vale? Entonces vamos para allá, ¿vale? Recomendancias. Importante, chicos, ¿como para qué quiero que se lleve a cabo todo este proceso? Bueno, pues es importante porque gracias a que se presenta o a la presencia de un solo ligando, este ligando pues puede activar, primero se tiene que cambiar la información, ¿estamos de acuerdo? Llega información química en forma de un mensajero químico, se une a su receptor y entonces eso se tiene que transformar pues en otro tipo de mensaje, ¿no?
En este caso, por ejemplo, pues se transforma igual en desencadenar una serie de señales químicas también. Pero ¿quién es capaz de transducir la señal? Pues la proteína G, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de la transducción, para lo cual yo quiero que busquen el término, ¿qué es transducción? ¿Sí? Lo vemos el próximo lunes. Entonces, se transforma la energía. Y es lo mismo que sucede cuando vimos potencial de acción. Se libera el neurotransmisor, este neurotransmisor se une a su receptor en la membrana postsináptica y esa información es transformada ¿a qué? Pues a potenciales de acción, de energía química a energía eléctrica, ¿sí? Entonces, busquen el término que es transducción, ¿vale? En todo momento en el que se lleve a cabo la comunicación celular, se lleva a cabo el proceso de transducción. Ahora, cuando se activan estos receptores, pues ya les comenté de manera muy general que se activa una proteína efectora. Y esta proteína efectora es capaz de generar segundos mensajeros. Ahí justamente cuando se generan los segundos mensajeros se lleva a cabo la amplificación de la señal, ¿sí? Ahí se genera no solo uno, por ejemplo, se generan 4. Y estos segundos mensajeros pues van y pues como llevan un mensaje pues tienen que hacer efecto pues, en otro lugar que vamos a ver más adelante a detalle. Y este otro, ya sea otra proteína, por ejemplo, es capaz de amplificar aún más la señal, ¿sí? Aquí el objetivo es amplificar la señal que estamos recibiendo del primer mensajero para producir una respuesta, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en mente, ¿vale? Entonces, el objetivo es amplificar la señalización celular, ¿sí? La respuesta al final, ¿vale? Ahorita vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Para que a lo mejor ya les vaya quedando más claro. Y les pido que vean otra vez los videos para que también ya puedan comprenderlos más. ¿Vale? Ay, me regresé. Vamos a empezar con el receptor metabotrópico acoplado a proteína GS. ¿Sí? Acuérdense, es GS. Aquí les muestro la imagen y traté de que todo coincidiera con los colores. Miren, por ejemplo, ¿qué elementos tenemos? Pues siempre vamos a tener un elemento que es el primer mensajero, ¿no? Sea cual sea, por ejemplo, en este caso se menciona el ejemplo de adrenalina o glucagón. Cualquiera de los dos lleva a cabo el mismo procedimiento, pero en diferentes células, ¿no? En este caso coinciden con la misma célula. Pero bueno, vamos a ver. Llega el primer mensajero, se une a su receptor. Este receptor anaranjado fuerte es el metabotrópico, se une en un sitio específico y recuerden, aquí la proteína G pues se acerca a mi receptor, ¿sí? Y hay un cambio, acuérdense que hay un cambio del GDP por un GTP que aquí no se observa, pero ya se los expliqué anteriormente. Cuando hay ese cambio de GDP por GTP, pues su unidad alfa se disocia de beta gamma. ¿Ya vieron cómo se va moviendo alfa? Alfa se moviliza, alfa es una proteína, bueno, la proteína G es una proteína periférica. Entonces alfa, pues parte de esa proteína periférica, se moviliza y ¿a dónde llega? Pues a su proteína efectora, que es esta. ¿Cómo se llama esta proteína efectora? Hablando de GS, pues adenilatociclasa, ¿sí? Esta es nuestra proteína efectora. ¿Qué hace? Cuando llega a su unidad alfa, unida a su GTP, activa a esta adenilatociclasa y a partir de ATP nos va a dar AMP cíclico más fosfato inorgánico, ¿no? Aquí el que me interesa es AMP cíclico. Este AMP cíclico es el segundo mensajero. Va y tiene que activar a otra proteína. AMP cíclico va y se dirige a activar a la proteína sinasa de tipo A. Aquí está. Proteína sinasa de tipo A, pKa. ¿Sale? Y cuando activa esta proteína, pues esta es una enzima, ¿no? Esa enzima que hace fosforila
y dependiendo del tejido, bueno, en las células donde se encuentre, pues va a ser la función que va a hacer. En este caso, como estamos hablando de adrenalina o glucagón, cualquiera de las dos puede, este es un, por ejemplo, en hígado, fíjense, aquí les ponen los dos ejemplos. Cuando ya está activada PKA, pues PKA fosforila y va a fosforilar enzimas. En este caso, el ejemplo son las enzimas. ¿Qué enzima? Pues ya, si hablamos del hígado, pues las enzimas que participan en la glucogenólisis, por ejemplo. O si hablamos de tejido adiposo, las enzimas que participan en la lipólisis. ¿Bien? PKA fosforila y cuando fosforila, puede que esa fosforilación active o inactive a las proteínas, ¿sí? En este caso está activando a estas enzimas, ¿sí? Y así es como se desencadena esta señalización celular. Al final tenemos una respuesta, glucogenólisis o lipólisis, en hígado o en tejido adiposo, ¿sí? Sí queda claro cómo funciona, cómo le hace este receptor metabotrópico acoplado a proteína GS. ¿Sí? ¿O más o? Más o menos. Más o Ok. menos. Yo me perdí un poco Cuando- en el paso 4. No sé. En el paso aquí en AMP cíclico, Después del segundo mensajero. ajá, este AMP cíclico activa otra proteína, ¿sí? ¿A quién? A PK. O sea, ya no, porque realmente esto es más complejo, inclusive lo van a ver en bioquímica, pero estoy evitando mencionar ya estos pasitos que hay intermedios, entonces me voy directamente. AMP cíclico activa a PK, ¿sí? Aquí está. Y esta PKA, cuando está activa, fosforila. Se encarga de fosforilar todo lo que se encuentra, ¿no? Fosforila proteínas. Hablando particularmente en este ejemplo, pues si estamos en hígado, va a fosforilar un conjunto de proteínas para poder llevar a cabo la glucogenólisis. Cuando vean, ¿ya vieron glucogenólisis? Glucólisis y todo eso en bioquímica. No. Bueno, No. cuando vean, porque de hecho esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya cuando veamos prácticamente endocrina. Cuando vean glucogenólisis, anoten esa vía, inclusive la pueden buscar de una vez si quieren, y van a ver que pues participan un montón de enzimas para poder hacer glucogenólisis, ¿sí? Y entonces esas enzimas que participan son fosforiladas por PKA, pues para activarlas, ¿sí? Órale, trabajen, así como que, pues les doy una monedita a cada quien para que trabajen, ¿no? En lo que hace. O hablando del tejido adiposo, pues fosforila las proteínas que participan en la lipólisis para llevar a cabo este proceso de rompimiento, ¿no? Hidrólisis de estos lípidos, ¿vale? Depende mucho del tejido donde se encuentre, ¿vale? Podemos encontrarnos a lo mejor en cerebro, y pues ahí en cerebro, pues no va a hacer glucogenólisis, por ejemplo, va a hacer otra cosa, ¿no? Depende mucho del tejido. Vamos a estar viendo poco a poco algunos ejemplos, pero a mí lo que me interesa es cómo, o sea, que comprendan cómo funciona vía de señalización a través de receptores metabotrópicos acoplados a proteínas GS. Nos podemos quedar hasta PK, ¿sí? Porque todas las vías de todas las células que tienen receptores metabotrópicos acoplados a proteínas GS, en común tienen todos estos pasos, hasta PK, ¿sí? Lo que se va a diferenciar es las enzimas que va a activar y como para qué va a activar, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ¿el segundo mensajero es el AMP cíclico o el Así PK? es, ¿no? AMP cíclico, ¿sale? AMP cíclico, Y después de en que este caso, se fue, forma ese AMP cíclico. Ay, perdón, profesora. sí, adelante. Después de que Después se de que forma se AMP forma ese cíclico, AMP cíclico es cuando se regresa a GDP y ya vuelve pues a la subunidad. ajá, exactamente, esa es la otra parte que falta, ¿no? Entonces, ella puede estar activando, y aquí solo les pongo una adelanatociclasa,
pero pues hay más adenatos de clasas, ¿verdad? Y hay más receptores metabotrópicos. Eso lo que hace es que se amplifique la señal. Pero no puede estar funcionando, como dice su compañera, bueno, pues es que no puede estar funcionando todo el tiempo porque solo es cierto tiempo, ¿sí? Hay un reloj aquí determinante. Entonces llega la otra proteína que les había comentado que es la reguladora, ¿no? De la proteína G, específicamente aquí de alfa. ¿Y qué es lo que hace? Pues cambia su GTP por un GDP y vuelve al reposo. Ya no está activo. Y por lo tanto estos procesos pues ya no están presentes, ¿sí? Esa es la manera de cómo regular este tipo de señalización, ¿vale? Es importante. Para eso les voy a pedir que vean los videos, ¿sí? A lo mejor ya viendo la parte teórica, pues ya viéndola aquí ya los videos, pues ya lo van a comprender más, porque ahí se ve muy bien cómo se mueve, cómo se activa y todo ese proceso. Se nos va a acabar el tiempo, chicos. Nos vemos a las 10, 10, 2, 10, 5, por favor. Sí. Sí. Vale, gracias. Profesora, no Señalización. ¿Ya se ve? Ya. Ya. Va. Voy. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, entonces yo les decía que todo es lo mismo, exactamente lo mismo, excepto pues, ligando, ese puede modificarse. Pero todo es lo mismo, el receptor, proteína G, así como se los estoy mencionando así paso a pasito, todo es lo mismo. Desde el receptor hasta, bueno, el tipo de receptor, hasta PK. Lo que se va a modificar, ¿qué es? Pues el mensajero, las respuestas celulares que puedan desencadenar. Ay, no, todavía no. ¿Sí? Inclusive hasta el nombre del receptor. Pero todo esto es lo mismo, por lo que se lo tienen que aprender, ¿vale?
Eso es importante, que lo comprendan para que ya no les cueste trabajo más adelante, porque lo vamos a ver y ver y ver y seguir viendo y hasta el final, ¿no? Y posiblemente ven esos mecanismos cuando hablen de bacterias, porque hay bacterias que también modifican estos mecanismos, ¿sí? Hay una bacteria que es Vibrio cholera, por ejemplo, que lo que hace es activar a este nivel de pK y aumenta la salida del agua, por ejemplo. Pero para eso, pues te tiene que saber el mecanismo normal, como para saber pues, por qué se está deshidratando mi célula, ¿no? Eso es a nivel intestinal, por ejemplo. Y así como esa, van a encontrar un montón y les van a mencionar muchos tipos de bacterias, inclusive hasta parásitos, que pueden actuar a este nivel y ya no les van a explicar exactamente pues, cómo funciona esta vía, sino decir, pues a nivel de pK y ya, pero ya saben, es que sucede desde acá arriba y no sé qué, ¿no? Entonces lo tienen que aprender muy bien, ¿vale? Lo tienen que estudiar. Vamos con el siguiente, que es el otro receptor metabotrópico acoplado a proteína GI. Ya la cambié. Estoy usando la misma imagen, solo que aquí ya le coloqué algunas cosas diferentes. Primer mensajero aquí ya no podría ser ni adrenalina ni glucagón. Aquí en este caso yo puse el ejemplo de GABA. ¿Sabe? Entonces, GABA es un primer mensajero que se une a su receptor metabotrópico, ¿sí? Para esto es importante que ustedes sepan que GABA también tiene dos tipos de receptores, uno ionotrópico y uno metabotrópico, que es el que vamos a ver ahorita. Ya saben que cuando GABA se une a su receptor metabotrópico, ¿qué sucede? Al ionotrópico, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando GABA se une a su receptor ionotrópico? Lo abre, permite una corriente iónica, pero ¿qué ion está entrando? Calcio. No. Si no es calcio y no es sodio, ¿es? Potasio. No, el potasio sale. El potasio siempre va a salir. Poquito. ¿Cloro? Cloro. Muy bien. Sí, inclusive se los dije otra vez. Pues ayer que vimos inhibición. Entran los fluoruros y modifica el potencial de membrana. En este caso vamos a ver qué hace, ¿no? Con este receptor metabotrópico acoplado a la proteína GI. Entonces, otra vez, GABA llega y se une a su sitio específico en el receptor. Esto siempre va a pasar, ¿eh? Cambia la conformación, atrae la proteína GI, vamos a decirle así, porque estamos hablando de GI. A la proteína GI, igualmente, la subunidad alfa pues cambia su GDP por un GTP. Cuando pasa eso se disocia y va en este caso, fíjense bien, su proteína efectora es la adeninatociclasa. Pero hablando de GABA, aquí la instrucción es disminuir la actividad de adeninatociclasa, no la inhibe, la disminuye, ¿sí? Por lo tanto, si disminuye la actividad de adeninatociclasa, entonces, ¿qué va a pasar con AMP cíclico? Va a disminuir su síntesis, ¿sí? Que a partir de ATP nos genera AMP cíclico. Entonces, disminuye la cantidad de AMP cíclico producido y por lo tanto, ¿qué le va a pasar a pKa? Pues disminuye, ¿no? La activación de pKa. Y pKa, como ya no, bueno, está disminuida su función, pues entonces fosforilará. Si antes fosforilaba 10 proteínas, ahora fosforila 3 proteínas, por ejemplo, ¿sí? Esta GI es inhibitoria, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que disminuye, ¿sí? No inhibe completamente, disminuye. Disminuye la actividad de la proteína efectora, adeninatociclasa, disminuye la generación de AMP cíclico y por lo tanto disminuye esta función de la pKa. Y la pKa pues disminuye su función hacia otras proteínas, ¿no? Esa está muy sencilla, ¿no? Si entendieron la primera, ya van a entender las demás, ¿vale? Ahora, pero aquí, aparte hay otra cosa, que aquí sí participa la subunidad beta gamma.
¿Cómo le hace? Fíjense. Esta es la otra parte. No encontré una imagen igual. Me costó mucho trabajo encontrar esta imagen, pero lo logré. Entonces, igualmente, tenemos a mi subida. Recuerden que alfa ya se fue con su efector, acuérdense, ¿sí? Que es lo que les platiqué en la diapositiva anterior. Alfa unida a su GTP, pues se mueve a su efector y disminuye la producción de adrenato, disminuye la activación de adrenato ciclasa y por lo tanto de AMP cíclico. ¿Vale? Ese es por un lado. ¿Qué pasa por el otro lado? Aquí está. Beta gamma se dirigen ¿a dónde? Pues hacia los canales de fuga, generalmente son, a los canales de potasio, ¿sí? Y si hablamos particularmente de una célula excitable, pues tenemos canales dependientes de voltaje también. Entonces, a todos los canales que tengamos de potasio, van y los activa, es decir, los abre, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando abre estos canales de potasio? ¿Qué le pasa al potasio? ¿Se sale? Se sale. ¿Y qué pasa cuando sale potasio? ¿Qué le pasa a la membrana? Se hiperpolariza. Se hiperpolariza, muy bien. Entonces, sabemos que si esto sucediera en una neurona, como lo vimos en inhibición presináptica, está alejando cada vez más del umbral, ¿no? Está hiperpolarizando, por lo tanto, ya no se van, o se van a abrir pocos canales dependientes de voltaje. En este caso hablábamos de calcio, ¿sí? Por lo tanto, pues ya no entra mucho calcio, y si no entra calcio, entonces ya no va a haber movilidad de las vesículas que contienen neurotransmisor y por lo tanto disminuye la liberación de este neurotransmisor. ¿Vale? ¿Sí se entiende la función que tiene este receptor metabotrópico acoplado a proteína GI? Sí. Ok. A ver si nos da tiempo, vemos uno de los videos, ¿vale? Ahora, esto yo les comentaba que pues no se puede estar llevando todo a cabo todo el tiempo. Es decir, llega un momento en el que se tiene que frenar esta señalización. Y ya sabemos qué pasa, ¿no? La subunidad alfa, pues llega a la otra proteína, que es la reguladora de la proteína de GTP. ¿Y qué hace? Pues la activa la GTPasa para que hidrolice este GTP y obtenga un GDP y por lo tanto regrese a su estado inicial, ¿no? Y hay muchas formas. La otra forma es la que aprovecho esta imagen porque aquí se muestra. La otra manera de detener la señalización es fosforilando. Esta es una sinasa. GRK es la proteína sinasa del receptor a metabotrópico, ¿no? Acoplado a proteína G. Entonces llega y fosforila el asa que está en la parte interna, junto con otra proteína que es arrestina, que se une a esta fosforilación y por lo tanto, pues aunque haya mucho ligando, pues ya no podrá activarse este receptor y ya no podrá llevarse a cabo todo el mecanismo de señalización. ¿Sí? Estos son mecanismos de regulación de las vías de señalización. La presencia de arrestina, la presencia de esta sinasa del receptor acoplado a proteína G, o inclusive, pues, pasar de GTP a GDP, ¿no? Que es algo más simple. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con los receptores acoplados a proteínas GQ? Vamos siguiendo el caminito. Y es lo mismo. Llega el ligando, se une a sus receptores, al receptor metabotrópico. Cuando pasa eso, pues la proteína G pues, aumenta la afinidad por. Fíjense, y aquí ya no viene, ¿eh? Pero ya lo saben. Aquí ya no viene la proteína G completa, ¿no? Pero ya lo saben. La proteína G, en este caso GQ, pues aumenta la afinidad por el receptor. Hay un cambio de GDP por GTP en su unidad alfa. Es la que se disocia. Aquí la tenemos. Ya está activada. Y esta, su unidad alfa, activa
a una proteína efectora, en este caso se llama fosfolipasa C. ¿Sí? Esa es la proteína efectora. Por lo tanto, como ya está activa fosfolipasa C, va a usar la fosfolipasa. ¿Les suena qué hace la fosfolipasa? Fosfolipasa. ¿Qué hacen? Fosforilizar los lípidos. Hidrolizar los lípidos. Fosfolipasa C, de tipo C, pero fosforila aquí a un lípido específico. ¿Sí? Tenemos aquí este fosfolípido que esta fosfolipasa se la va a hidrolizar en dos cosas. Aquí en el número 4 le indica. Lo hidroliza en diacilglicerol, por un lado, que se queda en la membrana, y por otro lado vamos a obtener fosfatidilinositol trifosfato, o IP3, el cual este IP3 queda en el citoplasma. ¿Sí? Estos dos son mis segundos mensajeros. ¿Sale? Ahora, ¿qué hace diacilglicerol? Diacilglicerol se dirige a activar a una proteína sinasa que es de tipo C, la PKC. Llega y la activa. Y ya dijimos que hacían las sinasas, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las sinasas? ¿Fosforila? Fosforilan, muy bien. Entonces, en este caso va a fosforilar a quién? A un canal, a los canales de calcio. ¿Sí? Cuando se fosforilan los canales de calcio, eso permite que estos canales queden más tiempo abiertos. Ustedes sabrán, y seguramente en bioquímica se los dijeron o se los van a mencionar, que pues las proteínas tienen pues, cierta velocidad, ¿no? De función, de activación, etcétera. Entonces, en algún momento este canal pues se va a cerrar, pero cuando está fosforilado, este canal va a permanecer más tiempo abierto. El objetivo es que entre más calcio, ¿no? A esta célula que estamos aquí representando. Ahora, por otro lado, tenemos a IP3. IP3 se dirige al retículo endoplásmico porque ahí tiene un receptor dependiente de ligando para IP3. Se une a este receptor dependiente de ligando o canal dependiente de ligando, cambia la conformación, se abre y de aquí sale calcio también. Acuérdense que el retículo endoplásmico pues es un almacén de calcio, es el almacén más grande que tiene la célula de calcio, junto con la mitocondria, pero el de mayor es retículo endoplásmico. Entonces cuando se abre, sale el calcio, entonces ya el calcio que de por sí estaba entrando más este calcio, pues llevan a cabo una función celular específica, ¿sí? La cual ahorita no voy a decir, aunque esté representada, pero hasta aquí nos quedamos, ¿vale? Hasta que aumente la concentración de calcio. Esta vía es la misma, exactamente la misma, hasta el calcio, porque el calcio después también lo menciona como un segundo mensajero, porque puede actuar activando otras proteínas, que ahorita no vamos a decir. ¿Sí? Y para llevar a cabo pues el proceso celular, ¿no? Las funciones celulares dependiendo de la célula en la que nos encontremos, ¿sí? Entonces, hasta este aumento de calcio es exactamente lo mismo en las células que presenten este tipo de receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ. ¿Hay dudas con respecto a esta vía? Yo sí. Sí. Me atoré después del número 2. Ahí como que me ¿De aquí para acá? atrapié. Ahí. Ok. Aquí recuerden que aquí, bueno, entre el 1 y el 2, recuerden que hay un paso que ya no está representado aquí, pero ya lo saben, ¿vale? Entonces tenemos esta proteína café, la verde. Esa es la subunidad alfa, acuérdense, unida a su GTP. Y ya sabemos que esta tiene que ir o dirigirse a activar a otra proteína, ¿sí? A una proteína efectora que es la fosfolipasa C. Cuando la fosfolipasa C se activa, pues como su nombre lo dice, es una enzima, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Rompe fosfolípidos de la membrana.
Entonces se dirige a un fosfolípido en especial, que en este momento no recuerdo, pero me acuerdo. De hecho, yo creo que en el video viene, pero vamos a checar, ¿no? Se dirige a este fosfolípido y lo rompe en dos, lo hidroliza, pues, en diacilglicerol y en IP3, que es inositol 1,4,5 trifosfato. Por un lado, diacilglicerol, pues, activa una PKC y PKC lo que hace es fosforilar canales de calcio. Y por el otro lado, IP3 se une a su receptor que está en el retículo endoplásmico, que es un receptor ionotrópico para IP3. Y ya saben cómo funcionan, ¿no? Se forma el canal y permite el paso iónico, en este caso sale calcio. Hasta aquí queda esta vía, porque bueno, el calcio también hasta actúa como segundo mensajero, activando otras proteínas, pero depende del tejido donde nos encontremos y la función que se necesite en ese tejido va a ser lo que suceda después, ¿vale? Entonces, es todo exactamente lo mismo hasta el calcio. ¿Sabes? Vale, gracias. Bueno. Ahora, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Se lo tienen que aprender, chicos. Yo les recomiendo que hagan todas estas vías, las hagan ustedes a mano, en papel, en su cuaderno, tantas veces como sea necesario. O inclusive, si no saben dibujar o les cuesta trabajo hacer los dibujitos, colóquenlo en forma de pues, recuadros y con flechitas, ¿no? Primer mensajero, luego receptor metabotrópico, luego proteína G, y ponen las 3 unidades. La unidad alfa, pues es la que cambia su GDP por un GTP, y se siguen, así como un diagramita, lo pueden hacer, ¿sí? Y se les va a quedar muy bien, pero sí tienen que repasarlo, ¿sí? Ya más adelante ya no vamos a mencionar todos estos pasos, ya vamos a decir, pues es que la acetilcolina tiene receptores metabotrópicos acoplados a proteínas GI y GQ. Y automáticamente tienen que saber qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces es muy importante que lo repasen. Muy importante. Los otros tipos de receptores son aquellos que tienen actividad enzimática. Entonces aquí les muestro diferentes. Hay muchos, yo les decía que hay muchísimos. El que vamos a ver es el receptor de tirosina sinasa, que es el primero, pero pues también tenemos receptor para el factor de crecimiento, receptor derivado de factor de crecimiento derivado de plaquetas, receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces se dan cuenta que los ligandos son puros factores de crecimiento. Eso ya les dará como que una idea de cuál es el objetivo de estos receptores, ¿sí? Algunos de ellos los van a ver en inmuno. Entonces, ahí, para que integren la información de lo que vemos hoy en inmuno. Vamos a ver estos receptores. Los receptores ligados a tirosina sinasa o receptores, pues, con actividad enzimática. Hay 2 maneras de activar estos receptores. Una, fíjense, en ambos dibujos, en ambos esquemas, sobre todo en el de arriba, en el C, bueno, aquí dice C, aquí arribita, tenemos 2 receptores iguales, que no están unidos, pero están cercanos. Y este receptor, ¿cómo se activa? Cuando llega a su ligando, aquí, entonces los dos interaccionan. Como se observa en la misma figura, pero con un color verde más oscuro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se activan estos receptores? Están cercanos entre ellos, y cuando llega el ligando, los dos aumentan su afinidad, los dos, uno por otro, y se activan. Aquí está. Esa es una. O la otra manera de activación es tener igualmente los 2 receptores, y cuando llegue un ligando para un receptor y otro, es decir, tenemos 2 mismos ligandos, uno para un receptor y otro para el otro, aumenta la afinidad entre ellos dos, interacción. ¿Ya vieron? En el dibujito de abajo. Ahora, ¿qué sucede cuando ya están activos? Bueno, en la parte intracelular de estos receptores tenemos residuos de tirosina, que aquí no están representados, pero
yo se los estoy comentando, ¿sale? Tenemos residuos de tirosina en la parte intracelular. Y aparte, pues tienen una actividad sinasa. ¿Qué hacen las sinasas? Fosforila. Fosforilan, muy bien. Entonces, cuando se activan estos receptores, pues se activa esta actividad, la sinasa, ¿sí? Que es la parte que da hacia la cara interna de la célula, ¿sí? Y por lo tanto, pues se fosforila. La sinasa de este receptor fosforila el de enfrente y el de enfrente pues, se transfosforila, ¿sí? Hay una transfosforilación. Y por lo tanto, pues quedan los residuos de tirosina fosforilados. Aquí se observa. Cuando sucede esto, en ambos casos sucede. Miren, aquí también abajo. Se fosforila. Entonces, esta parte queda como una parte activa y por lo tanto, pues se atraen ciertas proteínas hacia esas zonas, ¿sí? Hacia las zonas ya activadas que son las fosforiladas, ¿vale? En ambos casos. Entonces, pero queda claro cómo se activa un receptor, la tirosina sinasa, puede ser con un solo ligando o puede ser con dos ligandos. ¿Esto de qué depende? Pues del tipo de tejido, dependiendo del tipo de ligando inclusive, y de la función que se quiera desencadenar en esa célula. ¿Vale? Creo que aquí ya no está tan detallado. Entonces, sí queda claro que aquí en la parte interna tenemos residuos de tirosina, se fosforilan y por lo tanto esa fosforilación o esa zona fosforilada atrae a otras proteínas. ¿Cuáles? Las que vamos a ver a continuación. Y es lo mismo. Aquí en este caso se activó por dos ligandos que son los factores, factor neuronal derivado del cerebro. Y tenemos aquí la zona representada que ya está fosforilada. ¿Ya la vieron? En esta zona. Cuando sucede eso, pues pueden llevar a cabo un montón de vías, como se observa aquí. Esta rosita es una vía, esta amarilla es otra vía, y esta azulita es otra vía. Esta azulita, pues la que vamos a ver, y la que generalmente pues, se presenta. Vamos a ver más adelante. Entonces, se acerca una proteína que es la SHC, o cuando esta interacciona en esta zona fosforilada, fíjense, de ambos lados pasa casi lo mismo. Se acerca otra proteína, que es la GRB2, ¿sí? Y después SOS. En este caso tenemos una proteína GRB2 que se parece a la proteína G, heterotrimérica, que acabamos de ver. Solo que aquí no es heterotrimérica, es es decir, solo es una sola unidad, ¿sí? Es una proteína G pequeña, así se le conoce, que igualmente usa GDP, usa GTP, y en reposo tiene un GDP, lo mismo. Aquí no se ve representado, pero ya sabemos que tiene en reposo un GDP. Cuando se activa el receptor, que cambia su GDP por un GTP, ¿y quién le ayuda? SOS. Le ayuda a cambiar. Cuando tiene el GTP, ahora sí, activa esta cascada de señalización. Activa RAS, que es una proteína. RAS activa RAF, ¿sí? RAF es una sinasa. Activa MEC. MEC es otra sinasa. Activa a ERK. ERK es otra sinasa y se dirige hacia el núcleo, a una zona específica del DNA. ¿Sí? Aquí no viene, pero bueno, es una zona específica del DNA, es un elemento de respuesta, así se le conoce específicamente. Y lo que va a hacer es que cuando ERK se une a este elemento de respuesta, activa o se lleva a cabo la transcripción, ¿sí? La finalidad es obtener la síntesis de proteínas que participen en estas funciones que observamos acá. Supervivencia, crecimiento celular, diferenciación, plasticidad, migración, ¿no? Participan en el ciclo celular, ¿sí? Esta creo que está más fácil, yo considero que está más fácil, no lo sé, ustedes, ¿cómo ven? Y a esta vía, la azulita, se le conoce como vía de las MAP sinasas, ¿sí? Porque
RAF es una sinasa y activa MEK. MEK es otra sinasa y activa R. R es otra sinasa y se dirige aquí a activar factores de transcripción. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues modificar justamente pues, el ciclo celular, ¿no? Y así como esta vía azul, también la rosita, bueno, esta vía que es la de la fosfatidilinositol 3 sinasa, esa es la otra vía que también se encarga de justamente activar factores de transcripción. Y tenemos esta otra vía, que es la vía del igual fosfolipasa C, pero esta es la gamma, que se parece un poquito a la que acabamos de ver anteriormente. Entonces igual usa calcio para llevar a cabo la plasticidad sináptica. ¿Sí? Cuando vimos sinapsis, ese es un mecanismo celular que participa. ¿Dudas que tengan con respecto a esta vía de señalización? Esa es la más sencilla, porque pues, buscando otras hay más complejas. Entonces, trato de buscar la más sencillita. ¿Dudas? No, ¿Suceden las tres o nada más la azulita? Aquí depende mucho también del tejido y del ligando. En este caso, como hablamos de un factor nervioso, bueno, neuronal derivado del cerebro, generalmente suceden las tres, ¿sí? Pero si hablamos de insulina, por ejemplo, que es la única hormona que usa esta vía de señalización, bueno, pues esa hormona puede llevar a cabo esta rosita, la vía rosita, o esta vía, dependiendo. Si lo que necesita es translocar transportadores para glucosa, entonces nada más usar esta, ¿no? Si necesita a lo mejor ya llevar a cabo el proceso de muerte celular, usa la otra vía. Son alternas. Ok. ¿Vale? Gracias, profe. Vale. Ok. Ahora, algo interesante aquí es que un mismo ligando, es decir, una misma señal química, pues puede generar diferentes respuestas. Ya lo vimos en el primer ejemplo, que por ejemplo, hablando de adrenalina, pues adrenalina se puede unir a un receptor acoplado a proteína GS y el objetivo de este es la lipólisis, mientras que el glucagón igualmente se une a un receptor acoplado a proteína GS en hígado y genera la glucogenólisis, por ejemplo. Entonces, una misma señal química puede generar diferentes respuestas en diferentes células blanco, ¿vale? Por ejemplo, aquí se coloca la acetilcolina, está representada en la imagen A. Y hablando particularmente del corazón, en el músculo, lo que hace es disminuir la fuerza de contracción. Mientras que la acetilcolina en músculo esquelético, ¿qué es lo que hace? Aumenta la fuerza de contracción, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, aquí, hablando de las glándulas salivales, pues hay un aumento de la secreción, ¿no? Aquí. O hablando, pues aquí está, músculo esquelético, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción, ¿sí? Hablando particularmente de acetilcolina. ¿Sí? Entonces, así como acetilcolina tiene diversas funciones, dependiendo de qué, pues el tipo de receptor que se encuentre en ese tejido. ¿Vale? Eso es muy importante y pues lo van a ir, lo vamos viendo poco a poco durante todo el curso. Ahora, otro tipo de señales, vimos las hidrofílicas, acuérdense, ¿sí? Que es donde los receptores se encuentran en la membrana. Pero si hablamos de señales lipofílicas, los receptores se encuentran intracelulares. ¿Dónde? Pues en el citoplasma o en el núcleo, cualquiera de las dos, ¿sí? O una u otra. Entonces, estos receptores, estas señales, ¿cuáles pueden ser? Pues las esteroideas, hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Cuáles? Pues cortisol, cortisona, aldosterona, vitamina D, hormonas tiroideas. ¿Verdad? Todos estos sirven como señales lipofílicas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues como sabemos que estos ligandos pueden difundir fácilmente a través de la membrana, pues no les cuesta trabajo, ¿no? Entonces difunde.
Si mi receptor está en el citoplasma, pues entonces se dirige directamente al sitio de unión y forma un complejo hormonal receptor. Este no se queda ahí, se tiene que traslocar al núcleo y lo que hace es unirse a un sitio específico en el DNA, a un elemento de respuesta a hormona. Ese es el sitio específico. ¿Para qué? Pues como lo vimos en la diapositiva anterior, lo que hace es activar factores de transcripción para que al final obtengamos síntesis de proteínas. Dependiendo del tipo de célula en donde se encuentre y el tipo de ligando, pues van a ser las proteínas que se puedan sintetizar, que se necesite sintetizar en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, hablando de los adipocitos, ¿se acuerdan que era adrenalina en el primer ejemplo? Se une a su receptor específico que está acoplado a proteína GS, porque la finalidad es llevar a cabo la lipólisis, ¿sí? Pero otra función es activar a una hormona sensible a una lipasa, perdón, activa una lipasa sensible a hormona. Pues resulta que esa lipasa es sintetizada por esta vía, pero por medio de otro mensajero. El chiste es que aquí, si estamos en tejido adiposo, pues se pueden conjuntar varias vías. Adrenalina junto con esta, pero con diferentes ligandos, ¿sí? Tal vez ahorita dicen, ya me hice bolas, bye, adiós, ¿no? A lo mejor dicen, no, ya me hice más bolas. Pero necesito que sí lo vayan estudiando, estudien los pasos para que no se me hagan bolas después cuando ya vayamos integrando toda la información, ¿sí? Que generalmente es en endocrino, que es la última temporada. ¿Sale? Esta señal es muy fácil, porque nada más difunde el mensajero, se une a su receptor en citoplasma, se trasloca al núcleo, a un sitio específico que se llama elemento de respuesta, a hormona, se activan los factores de transcripción y la finalidad es síntesis de proteínas. Hasta ahí. ¿Sí? Y prácticamente es lo mismo para todos, lo único que va a diferenciar es pues, qué tipos de proteínas van a sintetizarse dependiendo del tejido. ¿Vale? Creo que aquí tengo otra. Fíjense, aquí se muestran los dos tipos de receptores, ¿sí? Tenemos dos ejemplos. Tenemos los glucocorticoides del lado izquierdo y las hormonas tiroideas del lado derecho, ¿sí? El que acabamos de ver es el mismo ejemplo que de las hormonas tiroideas, que igual se difunden a través de la membrana. No, perdón. Hablamos de los glucocorticoides, perdón, primero es este. Entonces es el mismo ejemplo que acabamos de ver. Llegan los glucocorticoides, se difunden a través de la membrana. Tenemos a nuestro receptor ya en el citoplasma. No les mencioné esta otra proteína que se llama HSP80. Esta proteína, mientras no haya ligando, está unida al receptor. Cuando llega el ligando, activa este receptor y pierde afinidad por esta proteína que digamos que es como si la estuviera cuidando, ¿no? De que nadie se la comiera. Entonces ya, se va a este HCP80 y este receptor hormona se trasloca al núcleo, a donde les decía que al elemento de respuesta a hormona. Como ya tenemos un nombre aquí de una hormona, que es glucocorticoides, entonces este elemento se va a llamar elemento de respuesta a glucocorticoides. A veces se necesitan de dos complejos para que se pueda llevar a cabo todo el proceso de transcripción de la información hasta llegar a la síntesis de proteínas, ¿sí? O a veces de uno, pero lo vamos a encontrar cuando se busque específicamente alguno de los ligandos, ¿sí? Este es un ejemplo. Y el otro es donde el receptor está en el núcleo. ¿Y de quién es? Pues de las hormonas tiroideas. Igualmente se difunden a través de la membrana. Estas hormonas tiroideas se dirigen al núcleo, donde está su receptor en el núcleo. Se unen a este receptor, se traslocan, se unen al elemento de respuesta
la hormona, en este caso sería hormonas tiroideas, y en este caso a veces se necesita de otra proteína para llevar a cabo el proceso de transcripción de la información. En este caso se llama el receptor retinoide X. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ligando, en este caso hablamos de hormonas, va a ser la respuesta que necesitemos. Tal vez necesitamos sintetizar más receptores o más bombas, por ejemplo, ¿no? Más bombas sodio-potasio, más bombas de calcio, etcétera, dependiendo mucho de la función del órgano en donde se encuentre. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, Ok. Y bueno, estos son solo ejemplos. Ya no, ya no me voy a enfocar un poco, ya no me voy a enfocar más a profundidad en esos ejemplos. Pero es para que sepan que inclusive cuando ustedes prueban un sabor, bueno, una comida, también participan receptores ionotrópicos y metabotrópicos que se encuentran en sus papilas gustativas. ¿Sí? Estos receptores se encuentran en todas las células del cuerpo y lo único que se diferencia es la función, ¿no? La respuesta que va a desencadenar. Hablando, por ejemplo, del sabor salado, pues a través de canales iónicos, pues, entra la sal, se despolariza y crea una serie de señalización, ¿no? Hablando del dulce, no lo voy a explicar porque ustedes lo van a explicar ahora que veamos receptores sensoriales en el seminario de la práctica que vamos a hacer presencial. Tenemos el dulce, por ejemplo, que lleva a cabo este mecanismo de transducción, el amargo, el umami, que es el otro sabor, ¿no? Que recientemente, hace unos años, ya se determina como un nuevo sabor. Y fíjense que es tan complejo, yo les expliqué pues, casi una vía por vía, pero es tan compleja una célula, y aquí les pongo un ejemplo. Una sola célula puede presentar diversos tipos de receptores dependiendo de la función que esté haciendo. Es como una casa, ¿no? Porque tiene que saber, pues, cómo se va a alimentar, qué elementos necesita, pues, para obtener energía, cuál es la función de esta célula y, pues, también a la vez saber en qué momento, pues, va a llevar a cabo la apoptosis, por ejemplo, ¿no? Y es tan complejo que ella misma tiene o está altamente organizada para desempeñar todas esas funciones. Y estas son una célula. Imagínense cuando ya forma en conjunto, pues, el tejido, pues todas deben de trabajar en la misma sintonía, ¿no? Entonces, este solo es un ejemplo para que vean que, pues, muchas de las vías de señalización pueden converger, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta. Las RTK, que es lo que les platiqué hace rato, RTK, pueden converger en el núcleo junto con posiblemente un receptor acoplado a proteínas G, que esta parte, nos quedamos en PK, pero PK, fíjense, puede activar todavía CREF, irse al núcleo y ahí converger, ¿sí? Entonces, pues es un mar de información que podemos obtener o que la célula obtiene de la parte externa y que debe de aprender a, pues, a integrarla, ¿no? Para poder desempeñar su función. ¿Sí? Interesante. Todas las células hacen eso, imagínense, qué emoción. Ahora, lo que se va a quedar de tarea es lo siguiente. Van a realizar, pues, un tipo cartel, ¿sí? Una infografía, ¿no? Donde coloquen la información pues más relevante, ¿sí? Que ustedes consideren sobre estas vías de señalización. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo, el que les muestro aquí es un ejemplo, sí, pero pueden hacerlo como quieran. Recuerden que un cartel o una infografía generalmente pues está en una sola, o sea, no hay varias hojas, solo es una hoja, ¿no? Entonces aquí pueden colocarlo con dibujos de preferencia, pues se prefieren que sea dibujos, porque es lo que llama más la atención, ¿no? Los dibujitos, pues la clasificación, pueden ponerlo desde el tipo de señales químicas, a lo mejor señal lipofílica, señal hidrofílica, pueden partir de ahí, o el tipo de comunicación, que es la autócrina, parácrina, yuxtacrina, endocrina, neuroendocrina, o sea, pueden ustedes organizarlo de acuerdo a como ustedes se les haga más fácil, ¿sí? Obviamente, pues se requiere de organización.
y colocar los elementos o las palabras necesarias, ¿sí? Son más imágenes que nada, ¿no? Entonces coloquen las palabras necesarias, lo pueden hacer a mano, a computadora. El objetivo es justamente que integren la información que acabamos de ver hoy, que se les quede, que vayan aprendiéndose estas vías de señalización que vimos. Unas son más fáciles que otras, pero créanme que les va a servir mucho para las siguientes clases, porque ya no vamos a abundar tanto. Vamos a decir, sí, proteína GS, entonces ya deben de saber prácticamente cuál es la finalidad. ¿Vale? ¿Eran vías de qué el título? ¿Vale? ¿Cuál era el título? ¿Vías de qué? Vías de señalización. Ah, ok. O comunicación celular también. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Vale? Entonces, creo que hasta aquí llegó esto. Vamos a comenzar a ver también ya la otra semana e integrar información que vimos hoy. Vamos a ver, si no mal recuerdo, ya llegamos a músculo. ¡Qué emoción! Músculo esquelético es un tema tan complejo, pero tan hermoso, que les va a gustar mucho. Así como todos estos. Me encanta. Bueno, entonces, ya no hay dudas, preguntas, comentarios, chicos. Nos vemos el próximo lunes, ya listos para su seminario de simulación de potencial de acción por computadora. Y que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y ya preparados, listísimos para dentro de 15 días que nos vamos a ver. Entonces, pues prueben, vean sus batas, si tienen botones, si están limpias, a lo mejor desde hace 2 años no las sacan de su mochila, no lo sé. Entonces, chequen todo eso, ¿vale? Cualquier duda, pregunta, comentario, pues ahí nos las hacen en la plataforma, ¿sale? Cuídense mucho. Mando un fuerte abrazo. Igualmente. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Bye. Cuídense mucho. Hasta luego.